Un día como hoy, en la Bueno, historia. Aquí estamos, aquí estamos. No nos avisaron, pero aquí estamos. Sí, De señor. pies, de pies. Adelante, señor Cuba. ¿Qué es lo que Sí, usted muchas tiene? gracias, José Guillermo. Bueno, señor, mire, aparte de las canciones, hay cosas también que tienen una importancia mundial por el tipo de evento que se produjo un día como hoy en la historia, en el año 1945. Japón se rinde poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En el 45. Que dicho sea de pasada, sería importante saber qué pasaba en el 45 aquí en República Dominicana. En República Dominicana, ¿qué había en el 45 aquí? Para tener una historia comparativa. ¿Qué recuerdan ustedes? en el 45. 45, sí. ¿Cuándo comenzó Trujillo? En el 30. En el 30. Entonces teníamos que la dictadura de Trujillo. Sí. Sí, la dictadura comenzaba a dar los primeros Sí. pasos de decenio y medio. Correcto, correcto. Entonces, aquí teníamos la dictadura y en Japón terminó la guerra. Por eso es que República Dominicana, para tener una historia comparativa, aquí comienza primero la televisión que en Japón, porque la televisión aquí comienza en el 52, ¿no? Sí, 50, correcto. en el 50, ¿verdad? Y entonces, pero en Japón todavía no había televisión. Y entonces se hace la Feria de la Paz aquí en República Dominicana después que finaliza la guerra en Japón. Y la guerra dejó tan maltrecho al Japón, Sí, que comenzaron los convenios con otros países para que sus nacionales buscaran mejor vida en otras latitudes. Y es por eso que a claro. partir de ahí comienzan a llegar colonias de japoneses a República Dominicana. Y se Correcto. instalan en el sur del país, en Así es. Constanza, en Y en Jarabacoa Jarabacoa. y en otros lugares de la República Dominicana, pero también en otras áreas de América Latina. Claro que sí, por eso es que es bonita la historia comparada, porque entonces tú dices, bueno, fíjate que la quiebra en Estados Unidos, el crash se produce en el año 29, 30, cuando Trujillo inicia aquí la dictadura. Entonces, mientras ellos se están reordenando económicamente, muy similar a lo que está pasando ahora en el mundo otra vez, nuevamente, aquí entonces comienza una dictadura, Japón comienza su reconstrucción y todavía estaba en la guerra. A bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, Japón, se rinde formalmente a los aliados, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. En el verano del año 1945, la derrota de Japón era una conclusión inevitable. La Marina y la Fuerza Aérea japonesa fueron destruidas. Sin embargo, fíjense ustedes que Japón en ese lapso relativamente corto se coloca por encima del mundo en desarrollo tecnológico, en crecimiento y en recomposición de su economía. Es un lapso relativamente corto. Sigue diciendo, el bloque naval aliado de Japón y el bombardeo intensivo de ciudades japonesas habían dejado al país en su economía devastadas. A fines de junio, los estadounidenses ocuparon Okinawa, una isla japonesa desde la cual los aliados podrían lanzar una invasión de las principales islas de origen japonesa. El general estadounidense Douglas MacArthur fue puesto a cargo de la invasión, cuyo nombre en código fue Operación Olímpica, y se estableció para noviembre del año 45. La invasión de Japón prometía ser el ataque marítimo más sangriento de todos los tiempos, posiblemente 10 veces más costosa que la invasión de Normandía. Oigan esto, posiblemente más costosa que la invasión de Normandía en términos de bajas aliadas. El 16 de julio apareció una nueva opción cuando Estados Unidos detonó en secreto la primera bomba atómica del mundo en el desierto de Nuevo México. Días después, los aliados emitieron la declaración de Potsdam. Potsdam está en una de las ciudades más
organizada hoy día, pero que está en Alemania. Yo estuve ahí, el Palacio de Potsdam, la cocina del Palacio de Potsdam es similar al Palacio de Gobierno de República Dominicana. La cocina de Potsdam. Ahí, este señor Alfonso VII, no recuerdo, pero es séptimo. Ahí tenía su vivienda enfrente de ese palacio en Potsdam, que fue donde hubo esos ataques tan despiadados y quedó esa ciudad todavía se mantiene igual. Del soldado Potsdam exigiendo la rendición incondicional de todas las Fuerzas Armadas japonesas. El incumplimiento significaba la inevitable y completa destrucción de las Fuerzas Armadas japonesas. Igualmente, inevitable la total invasión de la patria japonesa el 28 de julio del primer ministro japonés, Kantaro Suzuki. Bueno, ahí tiene una panorámica en términos generales de qué pasó en esa época. Se nota, en esa época se nota el hecho de que hay que resaltar el hecho de que está consignado en la historia como el siglo de las grandes guerras, porque sí. la conquista se establecía a partir de la guerra. Ahora la conquista se decide a partir del conocimiento. Los países más grandes antes eran los que más fuerza tenían militar para conquistar. Los países más grandes hoy, más fuertes económicamente, son aquellos que tienen mayor capacidad para inventar, para conquistar tecnología, para conquistar con la medicina, en fin. Entonces, de una era de guerra pasamos a una guerra de inteligencia y de tecnología. Por eso hoy día se invierte mucho en investigación, no así en armamentos, aunque la carrera armamentista no ha sido descontinuada. Estados Unidos sigue haciendo grandes inversiones en armamentos, la Unión Soviética de igual manera, aun cuando se ha pedido desde diferentes litorales y la Iglesia sobre todo ha pedido el desarme mundial, la desnuclearización, ¿cómo se llama? Quitar lo nuclear. Sí. Entonces, amén de todo esto, las grandes potencias siguen haciendo grandes inversiones en armamentos, pero hoy día la mayor inversión, los países que avanzan, lo hacen en investigación, porque como bien han señalado, ahí está el destino, ahí está el futuro de todas las naciones, en la medida que sean capaces de invertir en investigación. A pesar de que, José Guillermo y Eder, Estados Unidos hizo de las armas una industria tan fuerte que ellos de una u otra manera, vamos a decir, provocaban las guerras. Recuerden ustedes la guerra de Vietnam, recuerden ustedes la guerra del desierto, recuerden ustedes esas guerras tan sangrientas y que, bueno, llegó un momento que uno creía que esas guerras iban a ser eternas, pero eso fue entre 1930 y 1950. Es decir, 30, 40, 50, 20 años que se produjeron todo aquel movimiento de guerra en el mundo por la lucha por el control de los grandes territorios en Europa del Este, en Europa del Norte. Entonces, ¿quiénes emergieron? Emergieron los que mayor capacidad y mayor disciplina tenían para reordenarse y reubicarse. Y quedó la enemistad entonces entre Corea del Norte y Corea del Sur, que es el único país del mundo, bueno, hoy día pareciera que ya están unidos, que es la única Corea del Norte que es pobre. Ojalá volvieran a unirse. Lo propio con Berlín Occidental y Berlín Oriental, que ya eran otras situaciones internas que daban la separación de esos países. Ya Estados Unidos, que estaba lejos de todo aquello, duró mucho más tiempo para reordenarse que Japón, a pesar de que Japón fue tan golpeado tan profundamente. Entonces ya, Francia, por ejemplo, ya fue un poco antes, pero que también logró armar todo aquello para lanzarse al desarrollo. España, sin embargo, es que queda más retrasada de todo aquel escarceo que se produjo en Europa.
en Bueno, América Latina, señor. no digo, esa retranca en España se produce por la guerra civil también, La guerra que civil española. la guerra civil le produjo un atraso de años también. Como aquí Sí, la guerra del 65 igual. O sea, todas las guerras intestinas dejan un lastre, dejan un atraso que se torna evidente porque representan años de adelanto perdidos en una confrontación entre hermanos. Y a España le pasó eso. Por y eso en toda Europa, España se quedó un tanto rezagada. tanto que se expresa hasta políticamente. Es un país casi con dificultades para conformar sus gobiernos y se nota en cada proceso. mira, España está en una situación ahora. Es lo que yo, qué pena que Javier no está, pero lo mejor más adelante pudiéramos conversar con él. Y es que España, para, como tú dices, Eder, hay dificultad profunda para ser gobernados los españoles. Realmente a veces digo, pero ¿y qué es lo que pasa en España? Que no hay forma que los españoles tengan como un camino directo. Están los vascos por un lado, tirando, No, están y, eh, y haciendo alianza entre mansos y cimarrones. ¿tú te imaginas? Sí. Entonces tú tienes España prácticamente al descomponerse. ¿Cómo se llama? Donde hablan euskera, que es un país industrializado. Los vascos. Tiene los vascos por un lado que quieren ser independientes, entonces tienen los catalanes por allá en Barcelona, pero tú tienes el centro también. Entonces, bueno, ¿hacia dónde que quieren ir los españoles? Una gran disgregación Una social. gran migración social. Así es. Bueno, pero le están haciendo un piso fuerte a la democracia, porque es que todo se basa en discusiones, discusiones que en el Parlamento se vuelven ácidas y largas, y a veces uno ve que no encuentran como un camino claro por dónde salir, pero finalmente se ponen de acuerdo y esa es la democratización de la política. Ya no es Lo, Franco el que gobierna, ahora son los partidos, ahora es la etapa de grandes concertaciones. Por eso hemos visto los acuerdos que para nosotros desde aquí eran impensables que se pudieran producir en España. Sin embargo, se han dado en torno a la figura del jefe del gobierno, que es Sánchez. Es verdad, pero Pedro, sin embargo, pero lo que queríamos significar era, José, que eh, eso está bien lo que tú señalas con relación a la democratización, pero ha llegado a extremo de crear condiciones de dificultad para gobernar. sí, ese es el asunto. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, José Guillermo, pero sin embargo, vamos a examinar, vamos por partes. So, bueno, nosotros tenemos no. En Alemania tienen doña Angela Merkel. Hay democracia, pero hay como una especie de línea donde la gente no se pone de acuerdo obligado, no. Dice, bueno, pero funciona, claro, funciona y bien. Entonces en Francia tú tienes a Macri. Macri tiene, ¿cómo se llama? Francia tiene una democracia plena, pero son gobernantes. Macri en Argentina. No, Era el perdón, presidente de Argentina, me, Macron. me equivoqué. Macron. Macron. Bueno, lo que pasa es que un diminutivo, ¿no? Yo lo hice de cariño allá, sí. Uno chiquito y uno grande. Macri es el pequeño y Macron Sí, es el manganzón. sí. Entonces, en Francia tú tienes una democracia abierta y es de las más antiguas, desde Napoleón, 1700 y tal. Sin embargo, la gobernabilidad no es tan complicada como la gobernanza no está complicada como en Francia, como en España. Tú dices, bueno, ¿y en Rusia qué pasa? Bueno, en Rusia es algo aparte, porque Putin tiene en la mano el bastón y le pega el bastón a cualquiera que se mueve mucho, pero funciona. Y pareciera que los rusos, si no es así, no caminan bien, pareciera, porque, y es una pena, digo, no es una pena, visto desde este punto de vista de esta democracia que tenemos en América Latina, que no sé si es tan buena o tan mala, porque habría que compararla con algo más, porque eso es otro tema para verlo en América Latina, pero por lo menos dice, bueno, Noruega.
Noruega no hay chisme ni hay problema. ¿Verdad que no? En Finlandia tú no tienes chisme ni problema. Al lado de Estados Unidos es muy poco lo que se escucha de alguna dificultad. ¿Cómo se llama? Al lado de Estados Unidos, ahí, cerca de la catarata del Niágara, me olvida siempre. Canadá. Canadá. Canadá es un país, a pesar de ser tan grande, que tú no escuchas nada y hay una gobernanza plena y hay una democracia plena también. O sea, hay cosas como que hay que verla en su justa dimensión e históricamente tratar de ubicarse en la historia. Bueno, en América Latina tenemos un desorden bien organizado. Que de tiempo en tiempo hay camadas, hay presidentes que son muy cultos, es como una especie de ola. De repente uno aparece un grupo de presidentes locos en Brasil, en Centroamérica, en Argentina, en Perú. Ha habido de todo en los últimos tiempos. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, eso es lo que tenemos. Pero América Latina si debiera trabajar no en bloque ni por separada, sino como América Latina, pero no lo hace porque las grandes potencias como Estados Unidos no les interesa que América Latina funcione en bloques y no ha habido forma de que América Latina pueda reunirse en bloques para negociar y para hablar con Estados Unidos ni con Europa tampoco. Porque los grandes se unen entre sí para formar grandes bloques. Los pequeños pudiéramos reunirnos para formar grandes bloques, presididos tal vez por los países más grandes como Brasil, tal vez, y entonces Argentina, pero juntos formaríamos un bloque importante. Claro, somos un mercado importante y apetecible, no solamente para occidentales, sino también para orientales. América Latina y el Cono Sur siempre se ha tratado de hacer un bloque fuerte. Chávez lo intentó, pero a final de cuentas, con su desaparición, se fue como desinflando. Se fue desinflando y ese bloque de unidad latinoamericana no llegó más lejos, no llegó a más. Y Estados Unidos, conscientes de que eso puede ser un tanto perjudicial para su economía, porque los países de manera individual no van a hacer ningún efecto negativo a Estados Unidos, pero juntos, unidos, caminando hacia un solo horizonte, la cosa no sería igual. Pero eso se fue desinflando tras la muerte de Hugo Chávez. No, y quizás le iba a resultar muy difícil a Chávez lograrlo por el corte de su pensamiento y quizá esa tendencia hacia la izquierda y esa cercanía con Cuba, quizá eso podía marcar, podía, digamos, perjudicar la posibilidad de una cohesión porque iba a ser bombardeado el proyecto, dado el hecho de que él estaba más cerca de los cubanos que todos los demás. Lo que pasa es lo siguiente, pudiéramos visualizarlo, si le parece bien, el enfoque siguiente. Estados Unidos, que tradicionalmente, inclusive Leonel Fernández dijo que nosotros éramos el patio de Nueva York. Pero está bien, yo quiero esto, patio de Nueva York, lo quiero unir con el análisis que le voy a hacer ahora. Estados Unidos se olvida de América Latina. No mira para acá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está entretenido con las guerras. Que ellos mismos hasta el 59, hasta el 59. Espérate, tú verás, está entretenido para ver cómo consigue dinero con el armamentismo que Estados Unidos ha promovido siempre y con las políticas lidiando con otros países. Entonces, América Latina, ¿qué dice? Bueno, Chávez, ¿qué dice? Yo tengo petróleo, tengo dinero, y comienza a fomentar a presidentes progresistas. Entonces, hace el ALBA y construye otra entidad, ¿verdad? El G7 con Brasil y los países y crea UNASUR también. Claro, UNASUR. Y los países que no están nucleados ahí, de manera individual, produce cierto apoyo a través de producción
petrolera venezolana. El caso nuestro, el caso de Haití y otros países que recibieron ayuda con petróleo a crédito, a precios estables. Claro, fíjate que perdón, un paréntesis. Sí. Lo que sucede es que posiblemente esas cosas no se pudieran conseguir por el hecho de que Chávez fue una amenaza para la libre empresa en su país. No, pero espérate. Chávez llegó cerrando negocios Sí, y conspirando contra la propiedad privada, y ningún gobierno se hace fuerte sin un sector privado que produzca. Pero espérate, Chávez entiende el fenómeno de América Latina, que si no negociamos en bloques grandes, ¿verdad? Y vamos a seguir siendo objeto de la manipulación norteamericana. Chávez inicia el proceso, aparte de eso que tú dices, a lo interno de Venezuela, inicia el proceso de hacer grandes bloques para negociar con Estados Unidos. Y entonces comienza a facilitar recursos para fortalecer la economía de esos países, para que estuvieran tranquilos. Entonces, hay quienes sostienen la tesis de que esa fue la causa de su muerte a destiempo. Ahí es que voy, le salió muy caro eso, la formación de esos bloques, pero espérate un momentito, óyeme esto. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos dice, bueno, el presidente Obama se va a Cuba y dice, bueno, vamos a eliminar esta situación de bloqueo, y se va a Cuba, se arremanga su camisa y dice, mire, esta comida, yo la compré en un restaurante dominicano en Cuba, y declara eso, y se hace fotografiar con una funda, una bolsa blanca con varios envases de comida. Perfecto, ese detallito. Pero ¿dónde termina Obama bailando? En Argentina, que fue el presidente que ellos pusieron para ponerle fin a eso. Ahora, ¿qué pasa? Dicen, bueno, ¿qué pasa con Brasil y con Lula? Ah, pero es que Lula también está financiando las obras de América Latina y de Estados Unidos también. Pero Estados Unidos dice, ah, pero espérate, vamos a ver cómo que vamos a amarrar estos 12 países y así eliminamos definitivamente los bloques. ¿Qué pasa? ¿A quién le caen arriba? Lula, a Dilma Rousseff, viene Odebrecht. Todos están cogiendo dinero de Odebrecht. Sin embargo, todavía en Estados Unidos, Odebrecht sigue trabajando normal, porque ellos le pusieron una multa a Odebrecht de 20 millones, 30 millones de dólares. La pagaron y no hubo problema. Y desmantelaron todo aquello, absolutamente todo, desmantelaron los bloques y desmantelaron los países que eran de origen progresista y los someten a la justicia y los persiguen. Correa, Evo, todos los demás. ¿Quién le queda que ellos hicieron? A Macri en Argentina, porque los otros lo quitaron también. Entonces, ahora tienen ellos una hegemonía prácticamente controlada. ¿Por qué? Porque China arranca y dice, no, espérate, esta gente se olvidó, pues como a nosotros no nos interesa la política, lo que nos interesa es el comercio, pero los Estados Unidos dicen, no, a mí me interesa la política y el comercio además. ¿Tú crees que pasamos del golpe de Estado cruento al golpe de Estado suave? Sí, claro, por supuesto, se le sacó la alfombra de abajo de los pies, porque apoyándose en lo que dice Eder, ¿cómo se llama? Que Chávez entró cerrando negocios. Si Chávez no entra así, no logra. Lo que pasa es que Chávez tuvo muy poco tiempo. Chávez tuvo apenas 20 años, entre ser mayor, intentar el golpe de Estado y concluir sus 14 años de gobierno. Fue uno de los gobiernos más democráticos. 9 veces fue Chávez electo por el pueblo, 9 veces. Oye, qué interesante. Pero si tú lo ves desde el punto de vista, no, porque entró cerrando empresas. Mira, en Venezuela había por lo menos 5 fábricas de tractores. Habían por lo menos 5 o 6 industrias de fabricación de vehículos de alto cilindraje. En el 70 ya fabricaban vehículos Ford. Claro. Allá. Cuando yo llegué en el 77, eso todo estaba instalado. Un carro costaba en Venezuela, por ejemplo, 50, 60 mil bolívares. Pero hay que decir que los pobres, cuando Chávez llega al poder, los pobres fueron menos pobres, pero el país, en sentido general, su llegada comenzó
a, a restarle al país en términos económicos. La macroeconomía fue decreciendo, es la realidad, pero los programas sociales que encaminó Chávez ayudaron a un gran segmento de la población venezolana. Se podían ver la cantidad de obras de abastos de alimentos, de provisión de viviendas, a esos sectores que siempre estuvieron marginados de las políticas de adecos y copellanos. Sin embargo, con Chávez comenzó a cambiar la vida de esa gente, aunque, y Eder lo ha dicho muy claro, se echó encima un sector poderoso de Venezuela que no le permitió a Chávez perpetuarse más años. Y por eso una combinación de fuerzas internas y externas dan al traste con la vida de Hugo Chávez. Por lo menos así lo veo yo desde aquí. Hay gente que entiende las cosas de otra manera y estos serán temas de discusión durante mucho tiempo. Encontrar la realidad de qué pasó en Venezuela a partir de Hugo Chávez y qué terminó finalmente con la vida del comandante Hugo Chávez. Yo te puedo decir lo que provocó lo de Chávez, lo de ahí para allá, y también pudiéramos hacer un análisis que a lo mejor puede desembocar ahí. ¿Qué pasa? Lo que digo es que es un tema, Darío, que siempre estará en discusión porque encontrará opinadores a favor y opinadores contrarios a cualquier juicio que se haga proveniente de los beneficios que generó Hugo Chávez en Venezuela con ese sector que señalo de la clase pobre, muy pobre, que nunca tuvo acceso a nada. Lo que pasa es que la democracia en Venezuela, perdón, Eder, era tan abierta como la nuestra. Don Carlos Andrés Pérez, un hombre ducho en el gobierno, un político abierto, yo lo llegué a conocer, y después Jaime Lucinchi, que era de la misma línea. La democracia era abierta, pero la pobreza en Venezuela, mejor dicho, la riqueza en Venezuela, no llegaban a los cerros. Es decir, que hay que ver cómo los políticos venezolanos, ellos mismos, permitieron que su democracia muriera en sus manos. Ahí es que quiero llegar. Cómo ellos mismos matan la democracia. Y es lo que da origen a Chávez. Adelante, don Edward. No, iba a señalarte que ciertamente la Norteamérica deja de mirar, por muchos años dejó de mirar para estas latitudes y lo hizo hasta el 59. Sí. Con la Revolución Cubana. A partir de entonces es que hay un reenfoque de su política exterior y comienza a mirar. Y creo que eso le perjudicó a Chávez porque Chávez estuvo siempre más cerca del pensamiento de Fidel que del pensamiento de Estados Unidos. Bueno, mira, es interesante porque tú dices, bueno, 59. ¿Cuándo llega Chávez al poder? ¿Cuándo llega Chávez al poder? ¿Qué produce que Chávez llegue, qué provoca que Chávez llegue al poder? Entonces, es ahí donde está el asunto. Lo que provoca que Chávez llegue al poder, bueno, el fracaso de los partidos tradicionales. Efectivamente, la democracia, los políticos la destruyeron. Tú dices, bueno, como política de apertura, tú dices, bueno, el último gobierno de Rafael, ¿cómo se llama? Caldera. De Caldera. Caldera llega ya con las últimas, siendo uno de los políticos de mayor trascendencia en América Latina y en una parte del mundo. Rafael Caldera. Herrera Campins fue después. Social cristiano. Social cristiano. No, lo que pregunto es que si fue después. Después de Caldera. Después de Lucinchi. Después de Lucinchi. No, antes. Rafael Caldera fue el último de la democracia, creo. Si mal no recuerdo. Pero entonces, ni siquiera los izquierdistas venezolanos entendieron que la democracia la estaban matando. Por ejemplo, regalar un barco a un país centroamericano que no tiene salida al mar, a Bolivia. A Bolivia.
y entonces después se los rentan. Recuerdo que había un exceso de dinero, de ganancia diaria, cerca de 4.000 millones de dólares de la venta del petróleo, año 1979-80, que es cuando se inicia el proceso de modernización de Venezuela, el proceso de la construcción del metro de Caracas, una mega obra extraordinaria, pero que todo el dinero del mundo y la corrupción es una cosa terrible en Venezuela. Entonces, son procesos históricos que todavía no se han explicado, empezando a conocer al mundo, y mucho menos ahora con lo que tenemos, que no hay forma de que ese hombre lo quiten de ahí. No, entonces lo acusan de todo, pero nadie se atreve a decir que lo va a tumbar. La pandemia nos salvó. A final de cuentas, es la política ejercida en Venezuela por los mismos sectores y por los mismos actores. Unos más extremistas, otros más democráticos, otros sumamente conservadores. Pero son los mismos actores políticos y provenientes todos de los mismos partidos. La matriz de la política venezolana viene de copellanos y adecos, definitivamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Igual que aquí. Aquí, ¿de dónde provienen las fuerzas políticas? Un sector minoritario de la izquierda tradicional, otro de la esencia PRDista, que nació con Juan Bosch, Ángel Miolán, Ramón Castillo, y que luego pasa a ser PLD, y que luego pasa a ser PRM. Y todas esas fuerzas son exactamente las mismas, unas más conservadoras que otras, y los efectos de todos estos pasos que damos los dominicanos en términos políticos se podrán ver al final, en el transcurso de algunos años, y veremos cómo los cambios no son cambios, y a veces lo mejor es ver la actividad política desde un palco, o si te dan un asiento en bleacher, te va a bleacher y lo ves. Por eso hay gente que decide no participar en la actividad política, porque tienen juicios muy claros sobre todo el transcurso de la política en la República Dominicana. Prefieren verlos de manera definitiva, compañeros, desde la grada. Pues, aquí tengo, ahora mismo. Para la inquietud de José Guillermo con relación a Caldera y a Campins. Rafael Caldera fue presidente, Rafael Caldera Rodríguez, 1969-1974. Le sigue Carlos Andrés Pérez, 1974-1979. Y luego viene Luis Herrera Campins, 1979-1984. Exacto, fue después. Ezequiel, vamos contigo ahora. Pero volvió de nuevo. Vamos Perdón. Caldera volvió de nuevo. Qué bueno que tú estás ahí. Carlos Andrés No, Pérez. era. Sí, volvió. Carlos Andrés Pérez volvió en el 89. ¿Qué es lo que pasa, José Guillermo, con tu análisis? Tú tienes toda la razón, pero me preocupa algo. Jack Maritain desaparece ahora. Si nosotros ponemos a comparar a Venezuela con lo que está sucediendo en la República Dominicana, aquí están gobernando los adecos solamente, no hay un contrapeso. Con otra perdóname, yo no estoy estableciendo comparación. No, espérate, yo estoy preocupado, Lo que estoy preocupado. No hay contrapeso en la República Dominicana. Suave, tranquilo. Yo lo que he hecho un recuento de lo que he visto como historia política en Venezuela, la historia política dominicana, pero nunca trato de hacer una situación comparativa entre ambas naciones. No, perdón. Cada país tiene su particularidad. Perdón, lo que pasa es, ahora está gobernando solo el PRD. Perdón, Darío. Es el 2 de febrero de 1994 hasta el 2 de febrero de 1999 volvió Rafael Caldera. Eso es lo que te dije. Sí, tienes razón, Ezequiel.
Fue Tiene Caldera, razón, que le, Ezequiel. fue Caldera que le entregó A Chávez, a Chávez. Sí, El último ay. presidente que tuvo, sí, democrático. en el 99. Entonces, Bosch, ¿qué hace? José Guillermo, yo sé que tú no estás comparando. Yo digo que me preocupa porque Jacques Maritain desaparece ahora de la política nuestra, que es que era la contrapartida que nosotros teníamos aquí, PRD, Partido Reformista Social Cristiano. Ya solo queda Bosch, por donde quiera que uno lo vea. No hay contrapartida. Y entonces yo creo que los políticos, y ojalá Ezequiel, no sé si va a coincidir conmigo, pudiera él alimentar la idea de ver cómo conseguimos una contrapartida. Todo Después lo del que hay cambio. ahora ha venido de Bosch, de PRD. Después del cambio, después del cambio, después del cambio. Vamos a hacer una paradita. Claro. ¿Dónde que tú haces la paradita?